Te han dicho que Jesús tuvo 4 hermanos y varias hermanas y que tu Biblia lo prueba. Pero no es un error de la Biblia, es un error de traducción de una sola palabra que rompe la lógica de la cruz. Hoy vamos a enfrentar el argumento que más utilizan para atacar la fe católica sobre la Virgen María, la existencia de los supuestos hermanos de Jesús. Este es el pilar de la negación de la virginidad perpetua de María. Vamos a demostrar que la creencia en la virginidad de María antes, durante y después del parto no es la única interpretación que es coherente con las Escrituras, la cultura hebrea y la lógica familiar. Vamos a desarmar el argumento de los hermanos, demostrando que se basa en un malentendido de 3 palabras clave, una en arameo, una en griego y una en español. Te voy a mostrar la prueba irrefutable de la cruz y la evidencia histórica de los padres de la Iglesia que aceptaban la virginidad perpetua. Al final, entenderás por qué la traducción literalista del griego es, en este caso, un error que confunde la teología y, más importante, rebaja el milagro de la encarnación. El argumento de que Jesús tuvo hermanos se basa principalmente en 2 pasajes. Mateo 13, 55-56, que lista a Jacobo, José, Simón y Judas como sus hermanos, y Mateo 1:25, que dice que José no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo. El argumento protestante es que la palabra griega para hermano es adelphos, que significa hermano del mismo vientre en la mayoría de los casos. Para refutar esto, debemos ir más allá del griego y sumergirnos en el contexto cultural del primer siglo. La clave lingüística número 1 es el arameo hebreo. En los idiomas semíticos, arameo y hebreo, no existe una palabra específica y común para primo, sobrino o pariente cercano que se use en el habla cotidiana. La palabra más cercana era que significa simplemente pariente o hermano de pacto. Cuando los evangelistas que hablaban arameo escribieron el evangelio en griego, que sí tiene una palabra para primo, anepsios, a menudo tradujeron la palabra aramea al griego adelphos. Un claro precedente bíblico es Génesis 13:8, donde Lot era sobrino de Abraham, pero la Biblia los llama hermanos, en hebreo. Este es el precedente bíblico claro de que hermano se usa como pariente cercano. Si la Biblia lo hacía en el Antiguo Testamento, ¿por qué no lo haría en el Nuevo Testamento? Es un error de traducción literal, no un error de la palabra de Dios. La clave lingüística número 2 es el griego, anepsios, y la elección de palabras. Aunque se argumenta que si fueran primos se habría usado anepsios, la realidad es que el Evangelio sí usa la palabra precisa. En Colosenses 4:10, Pablo escribe, os saluda Marcos, el primo de Bernabé, anepsios. Si los evangelistas hubieran querido aclarar la relación de Santiago y Judas como primos, podrían haber usado anepsios. La elección de adelphos demuestra que el escritor estaba usando el término en su sentido arameo, pariente, no en su sentido literalista griego. No es un error de la Biblia, es un error de interpretación cultural. La clave lingüística número 3 es el hasta que. Mateo 1:25 dice que José no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo, lo que se usa para argumentar que después sí tuvieron relaciones carnales. Sin embargo, en el lenguaje bíblico, la frase hasta que, heos ho, a menudo no implica un cambio de acción posterior. 2 Samuel 6:23 dice que Mical, la hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte, lo cual no implica que los tuvo después de morir. Mateo 1:25 solo enfatiza que la concepción de Jesús fue virginal y que José y María no tuvieron relaciones antes del nacimiento. El catolicismo cree que José y María vivieron como un matrimonio casto, dedicado al servicio de Dios y la crianza de Jesús. La prueba definitiva de que los supuestos hermanos no eran hijos biológicos de María se encuentra en la Biblia misma, en los Evangelios de la Pasión. El paso 1 es la lista de hermanos, Mateo 3, Jacobo, José, Simón y Judas. El paso 2 es la lista de mujeres al pie de la cruz, Mateo 27, 55-56, que menciona a María, la madre de Jacobo y de José. El paso 3 es la aclaración, Juan 19:25, donde Juan identifica a esta misma María como María, mujer de Cleofás, que era la hermana pariente de la Virgen María. El vínculo crucial: si la María, madre de Jacobo y José, la madre de los hermanos de Jesús, no es la Virgen María, sino otra María, la esposa de Cleofás y pariente de la Virgen, entonces Jacobo y José no son hijos biológicos de la Virgen María. Eran, por lo tanto, primos o parientes cercanos.
El argumento protestante se desmorona cuando se leen los textos de la Pasión completos y se comparan las listas de testigos oculares. Volvamos a la escena más dramática y emotiva. Jesús le entrega a su madre a Juan. La pregunta de la ley judía. Bajo la ley mosaica y la cultura judía, ¿quién tenía la obligación de cuidar a una viuda? Sus hijos. Si Jesús, como hijo obediente, sabía que su madre tenía 4 hijos biológicos vivos, Jacobo, José, Simón y Judas, su acto de entregarla a Juan habría sido un acto de grave deshonra y rechazo de su propia familia, violando el 4.º mandamiento. El silencio de los hermanos. Además, si Jacobo, José, Simón y Judas hubieran sido hijos de María, su ausencia al pie de la cruz sería inexplicable y profundamente vergonzosa. El acto de Jesús es coherente solo bajo la premisa de que María no tenía más hijos directos. Jesús, cumpliendo el 4.º mandamiento, asegura el sustento y la protección de su madre a través de su discípulo más amado, Juan, sellando la virginidad perpetua. La negación de la virginidad perpetua de María, antes, durante y después del parto, es una invención relativamente moderna. La creencia en la virginidad perpetua fue unánime en la Iglesia primitiva. Orígenes, siglo III, ya defendía esta verdad, y San Jerónimo, siglo IV, escribió el tratado clave, Contra el Vidium, donde demostró que los hermanos eran primos. San Agustín, siglo IV, proclamó: María permaneció virgen concibiendo a su hijo, virgen al darlo a luz, virgen siempre. Los reformadores originales. Ni siquiera los padres de la Reforma protestante atacaron esta doctrina. Martín Lutero y Juan Calvino creyeron en la virginidad perpetua. La negación de la virginidad perpetua de María es una doctrina que surge del literalismo bíblico sin contexto en los últimos 200 años. No es parte de la fe apostólica y ni siquiera fue una preocupación de los reformadores originales. Es una novedad doctrinal que contradice 1500 años de cristianismo unificado. ¿Por qué es tan importante la virginidad perpetua? No es para ensalzar a María, sino para honrar a aquel que pasó por ella. María, el arca de la nueva alianza, no solo contenía la palabra de Dios, sino que su cuerpo se convirtió en el santuario vivo del Verbo. La tradición de la virginidad perpetua es la forma teológica de decir que, una vez que el Verbo de Dios habitó en ese cuerpo, ese templo fue consagrado para siempre. Decir que María tuvo otros hijos es decir que el santuario fue usado para fines comunes después de haber sido habitado por Dios. Esto rebaja la singularidad del milagro de la encarnación y, por ende, la majestad de Cristo. El dogma de la virginidad perpetua es una defensa de la majestad de Cristo. Detengámonos en Jacobo, Santiago, el más prominente de los hermanos de Jesús, Gálatas 1:19. Pablo lo llama Jacobo, el hermano del Señor. Si Jacobo hubiera sido el hijo de María, tendría que ser el medio hermano de Jesús, pero la tradición lo identifica como Santiago el menor, hijo de Alfeo, Marcos 3:18. El bautismo de los hermanos. ¿Por qué estos supuestos hermanos biológicos de Jesús no creían en él antes de su resurrección? Juan 7:5 dice claramente: porque ni aun sus hermanos creían en él. Que no creyeran y luego se convirtieran, Ex 1:14, y que Jacobo fuera una columna de la iglesia, Gálatas 2:9, refuerza la idea de que eran parientes que se unieron a la fe después de la resurrección, no hermanos biológicos que se criaron con él. Hemos visto que el argumento de los hermanos de Jesús se basa en la confusión de 3 palabras, el sentido amplio del arameo pariente, la mala interpretación del griego adelphos y la mala lectura del hasta que, eosou. La evidencia irrefutable de la pasión, donde Jesús entrega a su madre a Juan, sella la verdad de que María no tuvo más hijos. El ataque a la virginidad de María es, en esencia, un intento de hacer del nacimiento de Jesús un evento normal y de María una mujer normal. Pero el problema es que, si María fue normal, la encarnación deja de ser un milagro único y singular. La Virgen María no es solo una madre, es la Madre de Dios y el arca de la nueva alianza, y la coherencia bíblica exige que su santidad y virginidad permanezcan intactas. No permitas que un error de traducción de una sola palabra arruine el milagro de la maternidad divina. La virginidad de María es un dogma para proteger a su Hijo. Si quieres saber cómo profundizar en la vida de María a través de la oración, haz clic aquí para ver nuestro video completo sobre el Santo Rosario, el arma más poderosa de su humildad.